Y me da mucho gusto saludar y empezar el año, ya vamos un poco avanzados, pero es tu primera intervención de este año. Marisol Fernández, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Rodrigo. ¿Y tú cómo estás? Bien, muy bien, comenzando con muchas cosas, ya ves, reformas, ahora Así concretar lo que ha ocurrido, pero hay otros temas también importantes y es parte de lo que nos vienes a platicar, que es todo lo que tiene que ver con museos y cómo se establece, digamos, pues desde un punto de vista de generar utilidades, tener financiamiento de otro tipo de organismos que no necesariamente son empresas. Mira, el punto importante aquí es que si bien la gestión de una entidad sin fin de lucro es distinta a la de una empresa, hay algunas prácticas empresariales que son exportables a estas organizaciones y que les permiten tener permanencia en el tiempo, que es de lo que se trata. Por supuesto. ¿No? Y hay varios ejemplos. Las entidades sin fines de lucro es recomendable, por ejemplo, que tengan órganos de gobierno que estén bien estructurados y que les ayuden pues a concretar correctamente su objeto. Por ejemplo, un patronato. Es importante que tengan un patronato que esté correctamente constituido, que esté bien integrado, que la mezcla, digamos, de los patrones o la selección de los patrones, de los patronos les permita, pues, por ejemplo, obtener financiamiento. ¿Cuál es el objeto del patronato? Es supervisar que la organización esté cumpliendo con su objeto correctamente, que esté invirtiendo los recursos correctamente, pero sobre todo buscar financiamiento. Y aquí viene un poco el tema que quería hablar contigo, ¿no? Las entidades sin fines de lucro, ¿cómo se financian? Bueno, pues se pueden financiar por actividades que realicen internamente, como puede ser formación, entrada de taquillas, si se trata de un museo. Pueden también, por ejemplo, decidir hacer subastas para financiamiento. Y aquí lo importante es saber cuánto vas a obtener y qué esfuerzo va a requerir. Por supuesto. O sea, una subasta puede costar muchísimo organizarla, inviertes una cantidad de recursos importante y después lo que recaudas no es tan importante. Y creo que hay todo un movimiento en donde se busca llevar la eficiencia del sector privado a justo este tipo de organismos sin fines de lucro. Y es que recuerdo que Bill Gates, que acaba de presentar su carta de cada año con respecto a la pobreza, él ha planteado, si no una revolución, sí ha hecho que enfocarse, digamos, a un mayor rendimiento. Un empresario tan competitivo como él, cuando empezó su fundación, es el mayor filántropo del planeta, se estableció objetivos muy concretos, muy medibles, que le dieran rendimientos, dividendos, digamos, en cuanto al beneficio social muy concretos, con diagnósticos muy establecidos y con procesos muy claros. Sí, bueno, coincido además. Cuando tú estás hablando a lo mejor de rendimiento, el rendimiento en una organización sin fines de lucro puede ser en términos del impacto social que puede tener. Entonces, las entidades tienen que tratar de ampliar el impacto social para lograr allegarse de los recursos que necesitan. Si, por ejemplo, van a optar por obtener financiamiento del sector público, los fondos públicos que pueden existir en México, que pueden provenir de Conaculta, de FONCA, de la Cámara de Diputados, cada vez tienden más a que el financiamiento no recaiga completamente en los fondos públicos, que haya una mezcla correcta de fondos, unos fondos que aporte la institución, otros fondos que aporte la Cámara de Diputados, por ejemplo, y fondos que puedan aportar patrocinadores. Entonces, hablando también de patrocinadores, yo te diría que la aportación o la donación de recursos ha evolucionado de manera notable. Las empresas ya no están dispuestas a dar recursos sin saber qué va a pasar o qué retorno van a obtener. Entonces, aquí también las entidades sin fines de lucro deben incorporar la perspectiva empresarial. ¿Qué valor le van a otorgar o qué retorno va a obtener un patrocinador que está aportando recursos a tu causa? Es importante entender que la cantidad de causas son múltiples en diferentes ámbitos. Hay causas que promueven la salud, el medio ambiente, la cultura, la educación, y los recursos son escasos. Es un principio económico, fines múltiples y recursos escasos. Entonces, como institución, lo importante es que tú seas capaz de alinear, obviamente sin salirte de tu objeto, de alinear tu actividad con los intereses de las empresas que te están apoyando. Por supuesto. ¿No? Un ejemplo que a mí me gusta mucho es Un Kilo de Ayuda. He tenido la oportunidad de acercarme a ellos y tienen unos mecanismos y un nivel de transparencia interno que les permite tener prácticamente un diagnóstico todos los días de qué tanto van avanzando o no, más allá de dar alimentos, que no es a lo que se dedican al tema de la nutrición de fondo, ¿no? Y con esta visión generan y se hacen mucho más atractivos para las empresas, porque finalmente es algo que está dando un resultado
pensado no en el corto plazo ni asistencialista, sino en el mediano y largo plazo. Sí, eso es muy importante. Hay varias formas en las que tú te puedes acercar a posibles patrocinadores. Por ejemplo, si estamos hablando de una biblioteca, bueno, pues probablemente el mundo editorial o aquellos sectores relacionados con la lectura tengan mayor interés en apoyar tu causa, ¿no? Si no va por el objeto social, digamos, bueno, a lo mejor tú le estás dando un retorno a la empresa a través de ayudarla a vincularse con sus grupos de interés, que pueden ser sus propios empleados o puede ser la comunidad en la que está inmersa, el impacto que la empresa está generando en la comunidad. O, bueno, pues hay otras empresas que lo que quieren es un recibo deducible de impuestos, que evidentemente también es válido, ¿no? Entonces, hay muchas formas en las que tú te puedes aproximar. No es un tema sencillo, es muy importante hacer seguimiento, es importante comunicar correctamente y también tener información actualizada de cuál es tu actividad. Tú me estabas poniendo ahora ese ejemplo, ¿no? Tienes que saber exactamente a cuántos usuarios llegas, cuánta gente estás impactando, cuál es el beneficio real. Entonces tienes que tener una documentación importante de la actividad que estás realizando y luego tienes que saberla comunicar correctamente. Por supuesto, ¿no? Y es que más allá de las buenas intenciones, lo que va ocurriendo en el mundo de hoy es que justo se tiene que dar una profesionalización de la gestión de este tipo de organismos. Sí, yo creo que esa es la conclusión más importante, ¿no? La profesionalización de todos los órganos de gobierno, la profesionalización de la institución en todos los ámbitos. Hay una serie de... cualquier entidad sin fin de lucro está integrada por áreas que tienen que estar alineadas con el objeto de esa institución. Pero sí, la clave es la profesionalización. Y esto además, como ya lo mencionabas al principio, tiene que ver con muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, desde museos, tú eres muy cercana al Museo del Modo, que tiene un impacto muy concreto. Así es. Y que justo alguien pensaría, pues, ¿un museo qué? No, pues lo gestionas, que venga la gente y ya. Pero sí tiene un nivel de transparencia y sobre todo también requiere de fondos, de operar, y de ahí que la gestión pues se tiene que dar con mucha transparencia y de manera muy profesional. Sí, y además si estás obteniendo fondos públicos, tienes que saber también primero que para hacerte de esos fondos públicos los requerimientos son amplios, ¿no? Tienes que tener una serie de documentación en Hacienda, pedir permisos y demás. Tienes que estar preparado. Las convocatorias son cortas, tienes que estar listo y después tienes que hacer una comprobación de gastos importante. Pero sí, me parece que el Modo es un gran ejemplo, no solo en el ámbito financiero, sino en los que estábamos mencionando antes. Es un museo que ha logrado abrirse un espacio en el panorama museístico de la Ciudad de México, con una gran profesionalización en los ámbitos de la comunicación, de la dirección. El trabajo de todo el equipo es fantástico y me parece, evidentemente hay muchos más casos, pero bueno, sí creo que sea un ejemplo a seguir. Uno muy reciente y un tanto ajeno a lo que normalmente se piensa con respecto a este tipo de organizaciones sin fines de lucro. Muchísimas gracias, Marisol. Nos estamos viendo como siempre cada semana. Ya empezamos ahora sí 2014. Exacto.